Si se agotó y querés cambiar las baterías de tu dispositivo electrónico, o bien armar tu propio sistema de audio, reparar tu máquina eléctrica, o bien adaptar las baterías de litio, no sabes qué placas usar, cómo van las conexiones, serie, paralelo, qué voltaje vas a precisar, qué tensión vas a precisar, la capacidad para que tengas una buena autonomía, cómo la debo calcular, qué placas debo utilizar, placas normales, placas con ecualización, cuándo se precisa baterías de alta descarga, en qué momentos, qué placas y también el sistema de cargadores, que es muy importante. Si todo esto querés aprender, quédate porque tenemos mucho por ver. Llegó el momento clave, que es cómo seleccionar las distintas partes para que sea lo más seguro posible. Te voy a explicar, hay varios métodos para hacerlo, hay algunos que son más seguros y hay otros que dicen para abaratar. Por ejemplo, le coloco una placa BMS y no le coloco cargador, directamente le pongo 12 voltios acá y arreglate como puedas. Pero para que sea seguro se gasta un poco más, pero obviamente, como su palabra lo dice, es más seguro. Más seguro, más confiable, te ayuda a aumentar la vida útil de tu batería o celda de litio, que eso es también muy importante. Yo te voy a dar las condiciones básicas. Primero, ¿qué es lo que tenemos que saber? Nuestro aparato que vamos a alimentar a celda de litio, o la vamos a reemplazar o la vamos a convertir, no importa. Es saber cuánto consume y qué tensión de funcionamiento tiene. Por ejemplo, este altavoz funciona con 3.7 voltios, o sea, una celda, y tiene un consumo de 100 miliamperios por hora, o sea 0,100. Supongamos, tengo este altavoz. Este altavoz funciona con 12 voltios, pero tiene un consumo en volumen al máximo de 400 miliamperes, o sea 0,4 amperes. O bien una herramienta eléctrica que puede ser mi taladro, que en este caso lo tiene impreso en el cuerpo, es de 9.6 voltios, que lo puedo alimentar entre 12 voltios y 8.4. Yo diría que colocando dos celdas en serie se suman, o sea, si 4.2 más 4.2 me da 8.4, me da por debajo de valor, y cuando estén en su valor mínimo, que son 3.7 volt, me da 7.4, o sea, ya está bastante alejado de su valor, puede ser que pierda mucha fuerza y demás. Entonces lo ideal es alimentarlo con 3 celdas en serie y se multiplicaría por 3 el voltaje, o bien 4,2 más 4,2 más 4,2. Te da 12.6 voltios en su máximo momento, o sea, en su máxima carga, y 3.7 más 3.7 más 3.7 en caso que esté en su valor mínimo de carga, que son 11.1 volt. Que 11.1 voltios y 12.6 estaría bastante cercano a esto. Estas herramientas eléctricas lo que tiene la versatilidad de poder alimentarlo con tensiones variables, que no le va a pasar nada. Esto funciona bien con 7 volt y medio y también funciona con 12 voltios y medio. No hay ningún problema para este tipo de materiales o herramientas. Ya sabemos la tensión y sabemos que esto consume, cuando ya está funcionando, consume 1.7 amperios en funcionamiento constante. Pero en el momento de arranque, en el momento que yo toco, presiono acá, ese motor hace mucho esfuerzo. Eso se llama corriente de arranque, porque generalmente todo lo que tenga motores o bobinados, como es en este caso, tienen un alto consumo en el momento del arranque. Y eso es lo que tenemos que contemplar. ¿Por qué? Porque si esto consume menos de 2 amperios en funcionamiento normal y en vacío, con una celda de 2 amperios o 3 celdas para llegar al voltaje 12 voltios, 2 amperios, esto va a funcionar. Pero si mi celda no es de alta descarga, o sea, mi celda es capaz de entregar el doble de su capacidad, o sea, 4 amperios, esta máquina, cuando yo arranque por primera vez, muy probable que se pare y la placa BMS se proteja y me indique que hay un sobreconsumo, o sea que hay algo que está consumiendo mucho, porque es mucho lo que le está pidiendo de corriente y mi batería no tiene la capacidad de entregarla. Entonces ahí es donde se va a bloquear y no va a enviar la tensión y no va a funcionar o no va a arrancar. La única forma por ahí de hacerlo funcionar es presionando suavemente o ayudando para evitar ese alto consumo de corriente en el momento del arranque, pero no es lo que nosotros buscamos. Aparte, cuando estás taladrando y estás en una viga y se pone pesado y se traba, ahí es donde también consume ahí es donde tiene un alto consumo, no similar a lo que es en el arranque, pero sí por encima de su valor nominal. O sea, si consume en vacío, sin hacer esfuerzo, 1.7 amperios, cuando empieza a hacer fuerza, esto empieza a perforar
Un hormigón va a consumir 4 amperes, 5, 6, 7 amperes, 8 amperes y hasta más también. ¿Y qué pasa ahí? Mi celda tiene que tener la capacidad de entregarme toda esa corriente que me está pidiendo, en este caso, mi taladro eléctrico. No digo un altavoz porque por ahí esto, como decía, consume 100 miliamperios. No, por más que lo ponga a máximo volumen, yo sé que va a consumir 100 miliamperios. Está sobrado con una celda de litio de 2 amperios. Pero en herramientas eléctricas es otro tema. Así que datos principales: con qué tensión funciona el aparato que voy a hacer funcionar y cuánta corriente consume. O sea, nominal, y si es una herramienta eléctrica, cuánta corriente de descarga necesita para poder arrancar o en el momento de mayor esfuerzo para no tener problemas. Una vez que selecciono, voy a pasar a elegir las celdas de litio. Ya dijimos, si es un altavoz como este que vimos acá, son 3.7 voltios, yo tengo que usar una celda. Si consume 100 miliamperios y mi celda es de 2 amperios, ya podemos calcular la cantidad de horas que nos va a durar. Son 2 amperes dividido 100 miliamperios, que son 0,1 amper. Esto me va a dar la cantidad de horas que esto va a funcionar. ¿Está sobrado? Sí. ¿Le puedo poner una más baja? Sí, tranquilamente. Pero me va a durar menos. Si me dura 20 horas con esta y le coloco una de 1 ampere hora o 1000 miliamperoras, me va a durar la mitad, o sea 10 horas. Es un tema ya de autonomía en estos casos. Entonces acá no hace falta que sea una celda de alta descarga. ¿Por qué digo esto? Porque para qué funcionar va a funcionar, pero digo, ¿para qué voy a gastar el doble con una celda de alta descarga si esto no hace falta que sea alta descarga? Con una celda común, supongamos una celda común y silvestre, que no sea de alta descarga, me va a funcionar también. Y le puedo colocar de 1000 miliamperes o 1 ampere hora, 2 ampere hora o 2.5 ampere horas, o la que yo quiera, depende lo que quiera gastar y la autonomía que yo quiera para mi dispositivo. Eso por un lado. Lo mismo pasa con esto, que obviamente a diferencia de este que funciona con 3.7, esto funciona con 12 voltios, o sea, ya necesita 3 baterías o 3 celdas en serie. Ustedes saben que las baterías en series se suman y van negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Eso es una serie. Me va a sumar las 3 celdas de litio en este caso, que son 4,2 más 4,2 más 4,2. Esto me da 12.6 voltios cuando está en máxima carga. Esto se hace para este dispositivo. ¿Este dispositivo necesita mucha corriente en el momento de arranque? No. ¿Necesita, o sea, consume algo en algún momento de mayor esfuerzo? No. Simplemente reproduce música y el consumo máximo son 400 mAh máximo volumen, que con una celda común que no sea de alta descarga ya es suficiente. Yo digo, me refiero a una celda, poniendo el ejemplo, que tienen que ser 3 para lograr los 12 voltios. Pero la corriente siempre se mantiene, o sea, si esta es de 2, esta es de 2 y esta es de 2, la corriente que va a circular por esta rama, ¿cuánto es? 2 amperes, no va a circular más. En este modo se suman las tensiones de cada celda, pero no se suma la corriente, sino que es la única corriente que circula por esta rama, que son, en este caso, 2 amperes hora. ¿Se entiende? Entonces yo para mi altavoz portátil no voy a usar estas celdas que son de alta descarga, sino le puedo colocar una celda común, que hay mucha diferencia de precio entre una de alta descarga y una celda común. Ese es el primer ejemplo. Ahora, para mi herramienta eléctrica, bueno, yo ya determiné que voy a hacer un pack de 12 voltios, porque con 12 voltios va a funcionar mejor que con 2 celdas en serie. Entonces yo ya tengo determinado que le voy a hacer un pack con baterías en serie para lograr los 12 voltios, que son 3. Ya tengo 3 baterías. Ya tengo el voltaje. Por acá van a circular 2 amperes, que es la capacidad que tiene mi celda de litio. Lo podés googlear a través de Google, colocas el código, este que tiene aquí, o bien le preguntás a la IA o le sacás una foto y le preguntás a la IA qué capacidad de corriente almacena esta celda y cuál es la corriente que entrega o la corriente de carga, como se la denomina. Le preguntás toda la IA y te dice que su capacidad es de tanto y te entrega una capacidad de corriente, o sea, máxima de corriente de tantos amperios. Entonces ahí determinás. Si vos sabes que tu herramienta eléctrica, como ser esta, llega a consumir hasta 23 o 24 amperios en el momento que te dije yo que hace mayor esfuerzo o está taladrando un tremendo hormigón, puede llegar a consumir hasta 24 amperes. O sea que es un montonazo de corriente.
Ahí yo sé que mi celda tiene que ser de alta descarga y tiene que tener la capacidad de entregarme al menos 25 amperes como mínimo, 25 a 30 amperios, para que mi máquina no se pare, o bien la placa BMS, que es la placa de protección, no se active detectando que hay un alto consumo de corriente. Entonces, para proteger, te corta la tensión y te deja de funcionar la herramienta. ¿Qué voy a hacer? Ya voy a determinar la celda de litio a utilizar. Yo encontré esta, que la puedes googlear. Ahí te dice que es una celda de litio de 2 amperios y que tiene una capacidad de entregar una corriente de arranque de 15C. ¿Qué es esto? Porque así lo van a encontrar, 15C. Si le preguntas a la IA te va a decir la corriente de arranque es tanto y no hay problema. Pero si buscas en una hoja de datos te va a decir 15C. Son 15 capacidades. O sea, 15 veces la capacidad de la celda de litio. Quiere decir que esta celda de litio, a pesar de que es de 2 amperohoras, en el momento de arranque va a soportar 15 por 2. O sea, 30 amperes. Eso es lo que me va a entregar o lo que tiene la capacidad de entregarme esta celda de litio. O sea, que me viene recontra bien, porque si me entrega 30 amperes de corriente en alta descarga, cuando yo lo conecte, así voy a tener 12 voltios, 2 amperes, pero con una capacidad de corriente de arranque de 30 amperes. O sea que está sobrado para que funcione mi herramienta eléctrica. Bien, ahora pasamos al otro factor. ¿Cuál es el otro factor? La autonomía. Supongamos que yo estoy diseñando, como este último ejemplo, para mi máquina eléctrica, que consume aproximadamente, supongamos, 2 amperes en vacío, o sea, mientras está girando. Esto significa que 2 amperes por hora, y si la máquina consume 2 amperes, simplemente me va a durar 1 hora, porque en 1 hora me consumió la capacidad de que me entrega esta celda de litio. Si yo quiero aumentar la autonomía, ¿qué hago a mis 12 voltios, 2 amperes que tengo acá? Así. Bueno, esto generalmente se arma así el pack y se colocan en serie. Y ahí se obtiene el pack por el tema de espacio. Bueno, ¿qué hago yo para aumentar la autonomía? Voy a colocar otra serie de 3 celdas de litio de esta forma. Así, y las paso a conectar, a unir este par y este par. ¿Qué logro con eso? 12 voltios. Las uno con esta. Voy a seguir teniendo 12 voltios. Porque las dos ramas de 12 voltios no se pueden sumar. No se suman. Pero sí voy a obtener el doble de corriente. Porque por esta rama circula 2 amperes. Y por esta otra rama circulan 2 amperes más. O sea, voy a tener 2 amperes más 2 amperes. 4 amperes. Voy a tener 12 voltios, pero 4 amperios. Ahí sí, si mi máquina consume 2 amperes por hora y yo le coloco este pack de 6 celdas, 4 amperios. O sea, me va a durar en vez de 1 hora, 2 horas de funcionamiento constante. Esa es la diferencia. Bien, ahora ya sabemos que podemos hacerla con 1 o con 2 según la autonomía que nosotros queramos. No solo la autonomía, sino el lugar que disponga del habitáculo. Por ejemplo, mi batería de litio de esta herramienta eléctrica van montadas acá. Si esto es muy pequeño, solamente van a caber 3 de estas celdas de litio. Vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3. Por suerte, en este habitáculo que es grande, tengo la posibilidad de colocar 2 packs. Tenés las dos opciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Como te dije, que va a durar el doble. Entran las 6 baterías en el pack original de esta máquina. O sea que lo puedo hacer con 2 packs. Esas serían las condiciones. Que tengas lugar para darle mayor autonomía. Ahora llegó el momento de elegir la placa BMS. ¿Qué es la placa BMS? Es la placa de protección contra subtensión. O sea, en caso que las baterías bajen por debajo de sus valores permitidos, te va a cortar el funcionamiento. En caso de que se genere un cortocircuito, ya sea por la máquina, la herramienta eléctrica o lo que fuere, también tiene protección contra cortocircuito y también tiene la posibilidad de cortar por sobretensión en caso que el cargador que yo le estoy suministrando esté por encima del valor permitido. Creo que en este tipo de celdas es de 13.2 voltios. Ya con 13.3 te corta automáticamente la carga porque está entrando mucha tensión para la carga. Y eso es lo que hace. Esto es una protección. Pero esto no es solo protección. Es protección y también puede ecualizar. ¿Qué es ecualizar?
que me va ecualizando la carga en las celdas de litio. Ustedes saben que las baterías tienen distintos voltajes por ahí de descarga. Esta pudo haber quedado en 375, esta en 370, esta en 365. Entonces lo que hace, si tiene BMS más balanceador, me va balanceando y dice, bueno, vos ya tenés la tensión, vos estás en ya 4.2, a vos te falta 0,5 volts. Entonces sigue cargando a la de al lado hasta que llegan todas parejas. Eso es balancear la carga. ¿Cómo elijo mi placa BMS? Por ejemplo, para mi dispositivo de parlante o altavoz portátil, que esto consume, ya dijimos, 400 mA máximo, no consume nada. O sea que yo acá puedo usar una placa BMS para 3 celdas de litio, pero que soporte una corriente de 1 o 2 amperes como mucho. Le podría colocar, por ejemplo, esta, que esta soporta 10 amperes, o sea que estaría sobrado. Hay más chiquitas, pero yo en este momento no tengo para dar un ejemplo. O sea, si es para mi altavoz, yo voy a usar esta, que es pequeña, de 10, hay de 5 amperios también. Con la forma ya vienen para que sean montadas aquí en la parte superior, en la parte de arriba. Y haga todo el cableado correspondiente, que eso ya lo vimos en otros videos. Entonces yo acá tengo mi placa BMS que soporta hasta 10 amperes, está sobrado. Pero ¿qué pasa? Yo esto no le puedo colocar a mi taladro eléctrico. Ya vimos por qué. Porque el taladro eléctrico, si bien en consumo en vacío consume 2 amperios, está sobrado porque esto soporta 10, pero en el momento de arranque este consume 22 amperios. Ahí es donde esta placa va a detectar que hay mucho consumo y la va a proteger y no me va a funcionar mi herramienta eléctrica. Acá es el momento de la elección de la placa BMS. ¿10 amperes me sirve? No. ¿Menos me sirve? No. ¿Qué tiene que ser? Que soporte la capacidad del consumo máximo de mi herramienta. Entonces ya tendremos que buscar una placa BMS que seguro es más robusta y que soporta 25 o 30 amperios. Fácil. Yo diría, para que no esté jugado, 30 amperios. Entonces acá conseguimos esta, que es 3S. 3 celdas se refiere al voltaje, 12 voltios. Y tiene una capacidad de manejar hasta 40 amperios. O sea que en el momento de arranque esto va a andar perfecto. Ahora, yo puedo colocar una placa estándar o una con balanceo. ¿Qué es balanceo? El balanceo es esto que ven acá. Como saben ustedes, yo ya les dije que tienen que googlear el circuito integrado que viene aquí y el MOSFET. Y generalmente esta configuración es la que traen los balanceadores. También podés sacar foto así como está y le preguntas a la IA, le pegas la foto y le decís que te indique qué tipos de integrado tiene y qué tipo de placa es esto, y te va a indicar que es un balanceador de carga. Por ejemplo, ahora si yo coloco una placa BMS, puede ser que venga sin esa parte, o sea, que venga solamente con esta parte, y que sea una placa de protección contra cortocircuito, subtensión y demás, ¿no? Y sobrecarga. Pero yo puedo comprar la placa que venga con balanceador. Si ustedes se fijan, es muy parecido a este bloque, ¿ven? Lo vamos a invertir para que se parezcan. Ahí están, son las resistencias grandes de disipación. Ahí tenemos el circuito integrado y los MOSFET, ¿ven? Es como que esta parte está copiada acá. ¿Lo pueden observar? Este es un balanceador. Si yo le saco en este momento foto a esta placa BMS y le digo que me indique si tiene balanceador, la IA me va a chequear. Obviamente, saquen una foto que se vea el código del integrado que tiene ahí y de los demás componentes, una buena foto. Y le preguntan a la IA si esta placa tiene balanceador de carga y te va a indicar si sí o no, y te va a indicar hasta por qué motivo y cuáles son los integrados que hacen el sistema de balanceo. Así que aprovechen la IA para todas estas cosas. Si bien a mí me gusta doblemente corroborar, porque no confío en la IA, porque muchas veces me dio datos erróneos, pueden también googlear con el código el circuito integrado en Google, buscan el datasheet y te va a indicar si esa placa BMS tiene balanceador de carga. Entonces ya tengo mi placa con balanceador de carga, es lo que yo voy a definir para mi herramienta eléctrica. Sabemos que le voy a colocar doble celda para que tenga el doble de autonomía, o sea 4 amperios. Ya tengo mi placa de protección capaz de entregar la corriente de arranque para mi herramienta eléctrica. Y ahora, ¿qué me faltaría? El sistema de carga. El sistema de carga también es muy importante porque tiene que cargar a través de un algoritmo. No es mandarle 12 voltios y cargate a la buena de Dios.
Así no funciona. Esto se carga con un valor de tensión determinado que luego va cayendo. Hay unas curvas y la corriente también tiene su formato de carga. O sea, no podés cargarlo directamente. Para que tenga una buena vida útil, porque ya me van a salir a decir, yo le coloco los 12 voltios y la tengo hace un año funcionando. Sí, bueno, capaz que es una celda que te va a durar 3 años. Bueno, así te va a durar 1 año y medio. Por así decirlo. Hay cosas que uno no las ve, pero que no las cumple. Y la parte técnica o la parte de ingeniería, si te dice una cosa, es por algo será. Así que no apliquen tensión directa, por ejemplo, en este caso. Lo tienen que hacer a través de un módulo. Vamos a googlear y vamos a conseguir un módulo capaz de cargar 3 celdas. Acá hay otro secreto, ¿no? Que muchos vienen con, la mayoría, que ustedes pueden ver en Mercado Libre o distintos sitios web, te dice que esa placa, bueno, es para 3 celdas de litio, o sea, para 12 voltios, tiene la conexión donde va a ir la batería, pero tiene algunas resistencias que se pueden variar. Eso es para variar la corriente de carga. Ese otro parámetro que también sería bueno que aprendan en profundidad para poder cargar de manera saludable a este pack de celdas de litio. Si yo entro con el código a este fabricante y me da que son de 2 ampere hora, también me dice la capacidad de carga. La mayoría de estas celdas de litio, la carga saludable es a 0,5C. ¿Qué es 0,5C? 0,5 es la mitad de su capacidad. O sea, una carga saludable o carga lenta, que es la mejor, donde más le va a durar la batería, donde tiene una mejor performance la batería y un mejor rendimiento, es cargándose a la mitad de su valor. Si esta de 2 amperes, la tengo que cargar a 1 ampere para carga lenta. Carga estándar, ¿cuál es? 1C, o sea, el valor de su capacidad. Carga estándar, entonces, para esto, 2 amperes. Carga máxima también te lo especifica el fabricante de cada una de las celdas. Por eso es muy importante googlear y ver los datos técnicos en la web. Carga máxima para este caso son 2C, o sea, 2 capacidades. 2 por 2 amperes, o sea, 4 amperes es la carga rápida, por así decirlo, que yo le puedo hacer a esta celda de litio. Más de eso no es recomendable, ¿sí? O sea, se puede cargar con 1, con 2 o con 4. La mejor, ¿cuál es? 1 ampere. Si tenés un lugar donde, si no tengo otro pack de batería, necesito hacer una carga súper rápida, te puedes buscar cómo setear tu cargador para que te entregue 4 amperios y te cargue a razón de 4 amperes por hora. Eso te la va a cargar en 30 minutos. Si no tenés apuro, puedes cargar a 0,5C y va a ser mejor para la celda y va a tener una mayor durabilidad tu celda de litio. Por eso, a veces se setea en una resistencia, viene especificado en las hojas de datos que te entrega el fabricante. En casi todos de Mercado Libre tienen la hoja, o bien en las fotos te dice, cambiando esta resistencia te carga a tanto amperios en su salida. Y así sucesivamente. Esto tiene una entrada por puerto USB-C, que lo pueden cargar con cualquier fuente de alimentación externa de 5 voltios. Soporta, creo, máximo 9 voltios. Porque tiene también la posibilidad de colocar externamente acá GND, que es la masa, BIN, tensión de entrada. Si lo querés cargar a través de alguna fuente de alimentación externa, hasta 9 voltios te admite que le coloques acá en esos dos terminales. Entonces ahí lo cargas con una fuente de alimentación que no sea con un puerto USB-C. Pero esto es muy usado. Ya todos están cargando a través de esto, es muy práctico porque es un conector y una ficha que se consigue en cualquier parte. Así que ya tenemos módulo de carga para 3S, va a ir conectado a mi placa BMS y mi placa BMS va a administrar la energía, la capacidad para cargar y para entregar la corriente necesaria y la tensión para que sea algo totalmente seguro. Acá donde muchos entran en la duda, que bueno, tenés las conexiones intermedias, 0 volt, 4,2, 8.4 y 12 volt, que es el extremo final. Y acá dice más y menos. ¿Qué son estos dos terminales? Los terminales donde entra la carga y también donde entrega la energía. En el mismo punto va soldado el que viene del cargador para que realice la carga, que siempre es recomendable, no es recomendable nunca utilizar el dispositivo mientras está cargando. Entonces cuando carga, recibe la energía del cargador, la inyecta a través de estos dos bornes. Y cuando lo vas a utilizar, de esos mismos dos cables va al aparato, o sea, entrega la tensión y maneja los valores de tensión y corriente que se están consumiendo, ¿sí? O sea que la misma entrada es la salida. Eso para despejar las dudas. Bueno, espero que les haya servido este pequeño y corto video donde resumimos qué tipo de celdas utilizar. Vimos placas de
protección o placas BMS que hace un balanceo. Y también vimos el tema del cargador y la capacidad que tiene que tener de carga para que sea confiable. Última recomendación: cuando ustedes van a comprar celdas de litio, no es recomendable usar una de cada rancho. Siempre traten de utilizar en lo que pueda o en la medida que puedan las celdas de la misma marca, usando la misma partida y que tengan más o menos la misma extensión todas, para que empezar con un ciclo de carga saludable, ¿sí? No empiecen a colocar de un valor, otra de otro valor, ¿sí? Una de 1,5 amperes, otra de 3 amperes hora y demás, porque eso ahí es donde se hace un gran descontrol y de esto prácticamente pasa a ser ya para nada seguro. O sea que siempre que van a utilizar o 3 misma marca y modelo, 3 misma marca y modelo, para mi caso, que voy a hacer mi pack para la herramienta eléctrica. Bueno, gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.